Hoy es 12 de mayo del 2022. Esta es la lección, es jueves número 26, semana 13, segundo semestre 2022, curso de Comunicaciones Eléctricas 1, donde estamos viendo el tema pues, en general que se llama modulación de pulsos, pero empezamos con una parte de discretización que es bastante clásica, digamos, no le di tanto detalle porque no vamos a entrar en el detalle de la deducción porque eso se ve también en otros cursos, aunque todos los libros de comunicaciones pues tienen esa parte. Nosotros pues la idea es centrarse pues en lo que se necesita, ¿verdad? Pues propiamente para comunicaciones. Entonces, quedamos aquí en esta lámina donde hablábamos básicamente de lo que se llaman los criterios de Nyquist, ¿verdad? Básicamente es tener claro, yo diría que como tres cosas tener claro. Voy a volverme a un punto donde tenga espacio aquí para rayar. ¿Qué dice Nyquist? Bueno, lo que dice Nyquist está aquí, básicamente. Dice que si tenemos un espectro de banda base, ¿verdad? Determinado ahí, con un ancho de banda W. Esto es lo que se llama un espectro de banda limitada. De banda limitada quiere decir que es estrictamente cero después de W. O sea, es necesario que sea cero después de lo que consideramos el ancho de banda. Después vamos a ver, pero eso se ve en el siguiente tema, que se hace un filtrado particular con este fin de eliminar cualquier componente espectral después de cierto ancho de banda. Pero entonces esto es, bueno, lo que sería un MDF, digamos, y esto es lo que llamamos un espectro de banda limitada. Limitada es eso, ¿verdad? Que sea cero después de ahí, ¿verdad? Es como decir que MDF es igual a cero para la magnitud de F mayor que W o mayor que la magnitud de W. Eso es lo que llamamos un espectro de banda limitada. Entonces, se puede ver, y es lo que dice ahí más adelante, y quiero recalcar esta parte. Desde el punto de vista del transmisor, ¿verdad? Lo que quiere decir es que yo puedo, o para transmitir hasta SW, ¿verdad? Yo necesito tomar muestras espaciadas, un periodo, 1 sobre 2W, donde W es el ancho de banda de la señal, ¿ok? Lo que es lo mismo, digamos, en ambos casos llegamos al mismo punto, ¿verdad? Que la frecuencia de muestreo, o sea, con tantas muestras por segundo, tiene que ser igual a 2 veces el ancho de banda en banda base. Eso es lo que se dice. Todas las componentes espectrales que queden arriba de SW no se transmiten adecuadamente o van a tener problemas. Ahorita vemos por qué van a tener problemas. Pero entonces, desde el punto de vista del transmisor, es un criterio visto de dos maneras diferentes, pero es lo mismo, la separación de muestras o la frecuencia de muestreo, ¿verdad? Es lo mismo porque una cosa lleva a la otra. Nada más que una vemos la separación en segundos y la otra la cantidad de muestras por segundo, que es en hertz, son inversos. ¿Ok? Entonces, eso es desde el punto de vista del transmisor. Entonces, lo que se dice es que se puede transmitir hasta un ancho de banda W siguiendo estos criterios de muestreo. Por otro lado, desde el punto de vista del receptor, lo que se dice es que una señal que se reciba, ¿verdad? Que se esté recibiendo, que tenga, o sea, ya ella viene con una frecuencia de muestreo FS, ¿verdad? Que las muestras vienen a esa frecuencia o que las muestras están espaciadas TS, ¿verdad? Entonces lo que se dice es que el receptor puede, a veces se usa la palabra rescatar de manera simbólica, figurada, digamos, ¿verdad? Sino que el receptor puede recuperar, tal vez es la palabra más adecuada, un ancho de banda máximo, ¿verdad? De
FS medios, o bien aquí sería 1 sobre 2TS, es lo mismo, ¿verdad? O sea, que no es posible para el receptor rescatar componentes de frecuencia que vayan más allá de esto. ¿Ok? Básicamente eso es lo que dice el teorema de muestreo, que es importante que lo tengan claro, ¿verdad? Esto es lo que llamamos Nyquist. Entonces, es lo mismo, pero visto desde dos perspectivas diferentes. Una desde el transmisor, y desde el transmisor es cuánto puedo enviar, al final de cuentas, de un espectro, y el receptor visto desde el punto de, desde el sentido de cuánto puedo recuperar de una transmisión. ¿Ok? Pero es lo mismo al final de cuentas, ¿verdad? Las relaciones son exactamente las mismas, solo que en una yo tomo la decisión de el muestreo para transmitir, y en la otra lo que estoy viendo es cuánto puedo recuperar según el muestreo que fue enviado. Yo no puedo recuperar más de lo que fue enviado. Entonces eso es lo que dice Nyquist. Y de manera muy ideal, porque la primera parte es sumamente idealizada, lo que se dice es que si yo tengo esto, cuando se hace la transmisión, como se hace con muestras ideales, después lo vamos a llevar un poquito a muestras reales, ¿verdad? Con los deltas en ciertos puntos. Entonces, yo tengo una réplica espectral en cada frecuencia de muestreo, ¿verdad? Entonces, bueno, hay una componente CD que se mantiene, y luego en FS, lo que se dice es que en FS yo voy a tener una réplica espectral de esto. Entonces, tenemos eso en 2FS, también voy a tener una réplica espectral, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, de aquí lo que se determina es que FS, viendo esto, ¿verdad? Esto es 2W, FS debe tener un valor mínimo de 2W, ¿verdad? ¿Qué es esto que está aquí? Al final de cuentas, ¿verdad? Este es el criterio para seguir eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa si FS es menor? Bueno, si FS fuera menor, voy a ponerlo aquí así muy, muy cerradito, ¿verdad? Si FS fuese menor, pongo un FS por aquí, la réplica espectral tiene un traslape. Entonces, al tener un traslape espectral, tenemos pérdida de información o distorsión, digamos. ¿Por qué? Porque tengo una suma espectral de componentes de alta frecuencia es de la parte blanca, ¿verdad? O sea, las componentes de más alta frecuencia de la banda base están ahí, ¿verdad? Traslapándose con las componentes bueno, no, en este caso, no, en este caso no es alta frecuencia, pero hay un traslape. Hay un traslape de componentes que no corresponden, ¿verdad? Si fuera muy bajo, sí puede llegar que se traslape. Pero entonces esto va a ocurrir cuando FS es menor que 2W. Entonces eso es lo que tenemos ahí. ¿Ok? Entonces eso es importante y quería repasar eso, que yo sé que eso lo han visto en otros cursos, se ve. Nyquist, yo sé que en Control lo he visto, no sé si ya están llevando Control, pero ahí es algo que se ve. Entonces, son los criterios de cómo muestrear señales, los cuales son muy relevantes. El problema que les acabo de decir tiene un nombre, se llama aliasing, es el nombre que se le da, que es el fenómeno cuando una componente de alta frecuencia, ¿verdad?, se toma y aparece como una de baja frecuencia. Este es ¿cómo se llama? Un traslape un poco más grande, ¿verdad? Vean aquí, se llevó un caso muy extremo. Frecuencia de muestreo igual a W. Igual a W es mucho más bajo, ¿verdad? La mitad de lo que debería ser. ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando es que FDS debería ser mayor o igual que 2W. Un caso extremo, aquí. Vean que si yo veo, digamos, voy a resaltar el espectro, digamos, original, por así decirlo. Entonces, si yo tengo ¿verdad? Ese espectro que está ahí. Y entonces,
se traslapa con este otro espectro. Ajá, tengo ese traslape. De aquí es muy obvio, ¿verdad? Que W llega hasta aquí. Voy a sacarlo, voy a escribirlo aquí. Ahí está W. Entonces ahí se puso la frecuencia de muestreo. El FS está puesto ahí. Cuando eso ocurre, entonces sí tenemos lo que les decía ahorita. Esta es una componente de alta frecuencia, digamos. Toda esta cola espectral es de alta frecuencia. Toda esta cola espectral es de alta frecuencia. Y en la otra parte, esto aquí es de baja frecuencia. Y tenemos una suma de los dos. Y eso sí produce una distorsión totalmente inaceptable de la señal. Y eso es lo que se llama aliasing. Entonces, espectralmente, eso es fatal. Y eso es una señal submuestreada, o sea que se muestreó más bajo de lo que sería, de lo que se quería transmitir, ¿verdad? O lo que se debía, depende cómo se vea. Entonces se da ese efecto, ¿verdad? Se le llama replicación, porque aparece componentes una encima de la otra. Por eso es tan importante que la señal sea de banda limitada. Y hay que asegurarse de que se haga cero esto, ¿verdad? Entonces es muy relevante la utilización de un filtro que limpie, porque inclusive, qué sé yo, por ejemplo, la voz humana. La voz humana tiene un espectro que no tiene componente CD, que es más o menos así, ¿verdad? Es grande como en un K y luego va bajando. Todas las voces humanas tenemos componentes muy altos de frecuencia. Entonces, aunque no lo veamos, pues hay componentes altos que pueden llegar, bueno, ya voces muy virtuosas, ¿verdad? Andan como en 15 kHz, ya son tonos muy, muy agudos. Generalmente, pues el alta componente espectral anda aquí alrededor de un K. Para hombres un poquito más bajo, para mujeres un poquito más alto usualmente. Las mujeres tienen un tono de voz ligeramente más agudo. Pero a la hora de transmitir esto, estas colas espectrales son problemáticas para el aliasing. Si yo quisiera evitar por completo el aliasing, probablemente debería basarme en un ancho de banda de alrededor por lo menos de 15. Y si es un cantante, usualmente una cantante lírica, tonos más agudos, pues eso no vamos también. De tal vez hay que llevarlo a 20K, ¿verdad? 20K es el límite de lo que el oído puede percibir. Lo que pasa es que estadísticamente es muy poco lo que hay en alta frecuencia. Entonces se toman decisiones, ¿verdad? Entonces dicen, no, hay que conservar ancho de banda. La voz es totalmente entendible si la limitamos en banda, como hasta, depende, pero muchas veces se trabajan con frecuencias de muestreo de alrededor de 8 kHz, una cosa así, o sea, como a 4, ¿verdad? Entonces, se le aplica un filtro a la señal antes de muestrearlo que me elimine componente superior de cierto punto. Pues a la voz tradicionalmente, en sistemas telefónicos tradicionales, se le aplica un filtro acá. Y entonces tenemos, por ejemplo, el micrófono, ¿verdad? Eso es un micrófono, aunque no lo creo. Y entonces, bueno, usualmente viene algún amplificadorcito, porque la señal viene muy débil. Y después se le aplica un filtro. Es un filtro, un low pass filter. Pero es un filtro que se le llama filtro anti-aliasing. ¿Qué hace el filtro anti-aliasing? Limpia la cola espectral que puede dar problemas de traslape. O sea, me elimina esto. Es un filtro que se encarga de hacer que la señal sea limitada en banda, ¿verdad? Entonces, podría decirse que limita en banda a la señal. Y es una práctica muy, muy común, limpiar colas espectrales que tienen poca contribución
a la información. En el caso de audio, no quiere decir que estas colas espectrales no sirvan para nada. El sistema telefónico tradicional, algo que pasa es que debido a este corte de frecuencias, se eliminan componentes que le dan algún tono característico a la voz. O sea, la voz se entiende perfectamente, pero pierde algunas características particulares. No sé si a alguno le pasó, lo vivió en algún momento, especialmente si uno llamaba por teléfono a una casa de una familia, donde obviamente por razones de ser de la misma familia, los tonos de voz son muy similares. Pasa mucho en los hombres, pasa un montón eso. Entonces, uno habla y la gente se escucha igual. Digamos, entonces se habla, no sabe, está hablando con el papá, con el hijo, con los hermanos. Eso es porque muchas veces los tonos particulares están en esos pedacitos ahí. Y eso con un sistema telefónico tradicional que ya casi nadie usa. Los sistemas modernos, ya hacer una llamada por celular, como es digital el asunto, porque es que digamos, en esto se transmitía mucho en analógico, ¿verdad? Y había muchas limitantes ahí. Hoy en día se usan frecuencias de muestreo más altas y, o sea, ya hoy en día transmitir datos no es tanto problema, ¿verdad? Entonces, hoy en día se usan frecuencias de muestreo más altas, que al final de cuentas son bits, y lo que se transmite son bits, porque tenemos anchos de banda mucho más grandes para transmitir información. Entonces, digamos, ya hoy en día una llamada celular sí usa frecuencias de muestreo más altas. El filtro anti-aliasing tiene un límite mucho más grande. Siempre está, pero ya se brincó esas limitaciones, ¿verdad? Entonces, un audio de una llamada hoy en día, debido al tratamiento digital, ya no tiene tantos esos problemas, pero no quiere decir que el problema no exista, ¿verdad? Y no quiere decir que no haya que utilizar el filtro anti-aliasing. Entonces, es una práctica muy común limpiar espectralmente colitas, colitas del espectro que me puedan dar traslapes y crean ahí cosas. Entonces es muy común observar filtros anti-aliasing. Y a veces lo que dice es así, filtro anti-aliasing, ¿verdad? Entonces uno tiene que saber que es un filtro pasa bajas que sirve para limpiar la señal a partir de cierta frecuencia. O a veces nada más dice low pass filter, ¿verdad? Y uno tiene que saber que ese filtro es anti-aliasing. Entonces eso es un concepto muy generalizado que se utiliza en sistemas de transmisión. Sí, Christopher. Profe, pero en términos generales es lo mismo, ¿no? Un low pass que un anti-aliasing. Es lo mismo, nada más que anti-aliasing hace referencia a una función particular, que es la función de limpiar colas espectrales que después que no creen réplicas en el muestreo, básicamente. Es eso. Es un concepto. Y a veces uno lo ve en los diagramitas. Pero técnicamente un low pass también haría eso, digamos. Es que es un low pass. O sea, anti-aliasing es el nombre de Dominguiar, del filtro. Lo que pasa es que tiene un propósito. O sea, lo que hay que entender es el propósito del filtro, más que otra cosa. Digamos, el propósito del filtro es evitar el problema de aliasing. Entonces, es importante conocer los términos. Es un filtro pasabajos, digamos, común y corriente, por así decirlo, pero que tiene un propósito específico. Entonces, eso es importante entenderlo en el marco de todo esto. Siempre con esto de los nombres, que a veces es un poco confuso, ¿verdad? Porque a uno le dan un nombre y demás, ¿verdad? Recuerdo de experiencias de amigos que entrevistan a estudiantes, a veces para puestos de trabajo, ¿verdad? Entonces, en una entrevista, puede ser que lleguen a usted y le preguntan, ¿verdad? Y, bueno, dígame que es un filtro anti-aliasing, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener el concepto ahí. Entonces, poder decir, bueno, es un filtro pasa abajo que tiene como propósito eliminar componentes espectrales más allá del ancho de banda que se quiere transmitir, ¿verdad? Entonces, entender eso es relevante, aunque el filtro sea un filtro pasabajos común, ¿verdad? Y es que lo recuerdo porque alguna vez un amigo que hace entrevistas y eso me decía, la gente a veces sabe técnicamente, pero se le olvidan conceptos, ¿verdad? Entonces, esos conceptos son ahí relevantes, que lo tomen en cuenta. Entonces, es algo que aparece.
Um, bien, entonces, lo que dice aquí, ¿verdad? El filtro paso abajo que se agrega antes de mostrar la señal mencionado es un filtro anti-aliasing. Es un nombre, nada más, pero por un propósito particular, ¿verdad? Entonces, para que le pongan atención y se acuerden de qué es, de qué es de lo que se trata, ¿ok? Bien. Ahora, si la señal se muestra a una frecuencia más alta que Nyquist, ¿verdad? Las muestras se separan. Si yo tengo esto y muestreo más alto, dejo espaciecitos ahí. En la práctica, se muestran un poquito más allá. ¿Por qué? Porque ningún sistema es perfecto. Entonces, necesitamos márgenes de seguridad. Con esto, cualquier pequeño error, cualquier pequeño problema, el filtro anti-aliasing es un low pass filter que no es ideal, ¿verdad? Entonces, en la práctica, la frecuencia de muestreo es un poquito más alta que la de Nyquist, ¿verdad? Entonces, el filtro, ¿verdad? Para recuperar el espectro es un filtro realizable, porque vean que cuando se quiere rescatar una de estas señales, para encontrar la información, ¿verdad? Hay que filtrar uno de los espectros ahí. Entonces, se puede usar un filtro real, se llama un filtro de reconstrucción, ¿verdad? Que es el que me aísla lo que yo quiero, ¿verdad? En uno u otro punto, si lo quiero aquí, pero con un filtro real. Si las muestras están estrictamente contiguas, una a la par de la otra, necesito un filtro ideal. Entonces, por eso es que se muestrea más alto en Nyquist. Y esto es un concepto importante que deben de tomar en cuenta. Puede ser una de esas famosas preguntas teóricas que aparecen por ahí. Entonces, que lo tomen en cuenta. Ok. Ya hay, esos son una serie de conceptos importantes. Vamos a empezar a ver algunos tipos. Se llama modulación de pulsos. Yo no sé, yo a veces no sé qué tanto usar el término modulación porque no es una modulación en el sentido que la entendemos de transmitir información, ¿verdad? Pero bueno, es una elaboración de pulsos, ¿verdad? De señales discretas. Entonces el primero se llama PAM, Pulse Amplitude Modulation, que es una modulación para muestrear la señal con pulsos de duración finita, o sea, pulsos realizables. Lo que se vio antes es muy teórico, que sirve para establecer la frecuencia de Nyquist. Por eso lo pasé también incluso un poco rápido en la clase pasada. Aquí, viéndolo un poquito más con señales realizables, ¿verdad? O sea, en laboratorio es muy difícil sacar pulsos delta. Lo que sí sacan son pulsos con duración finita, ¿verdad? Entonces, utilizando pulsos que adquieren la altura o se ponderan, ¿verdad? Adquieren la amplitud de la señal a muestrear es MDT. Entonces, pulsos separados, ¿verdad? Una frecuencia TS, a partir de ahí tengo la frecuencia de muestreo, ¿verdad? Entonces tengo una serie de pulsos. Entonces dice que los pulsos están siendo modulados pues, por la señal de información, por la altura, ¿verdad? Entonces ellos adquieren esa amplitud. La amplitud de los pulsos regularmente espaciados, ¿verdad? Es variada en proporción a los valores de la señal. Esto es importante. Son pulsos de amplitud analógica, pero discretizados en el tiempo. O sea, no son pulsos de amplitud discreta. Eso lo veremos más adelante. Aquí se supone que el pulso adquiere un valor analógico. Amplitud analógica. Pero los pulsos están discretizados en el tiempo. O sea, los pulsos están espaciados regularmente. Por eso es que son discretizados, porque los pulsos aparecen solo en ciertas cantidades de tiempo, en ciertos momentos. Pero la amplitud es analógica. Conceptualmente eso es relevante y es importante para distinguir algo que veremos más adelante. ¿Ok? Entonces, aquí hay dos operaciones. Muestreo instantáneo de la señal de información, ¿verdad? Que es el muestreo a intervalos regulares de tiempo. Y luego tenemos la extensión de la duración de cada muestra, un valor T. Veanlo aquí, ¿verdad? El valor T es esto.
que está aquí, es la duración del pulso. Y bueno, y las muestras se suceden de S, ¿verdad? La S viene en inglés de sampling y T es la duración del pulso, ¿verdad? Esta operación en inglés se le llama un sample and hold. Se los menciono porque es muy usual ver también en diagramas un bloquecito. Si tiene un bloquecito, ¿verdad? Entonces dice el bloquecito que se le agrega una señal MDT y tenemos un módulo, y a veces se dice así, como un sample and hold. Viene así. Vamos a ponerlo así como sample. Y pucha, esto es un ampersand, pero qué difícil. Parece dibujar un ampersand. Sample, yo sé que no es un 8, pero es que es como así. Sample and hold, ¿verdad? Para decir y. Entonces, un bloquecito que haga un sample and hold recibe una señal analógica a la entrada y me entrega una señal PAM a la salida. Esto es importante que lo vayan identificando. Recuerden que una de las cosas que se espera de ustedes en este curso es que sepan hacer la interpretación de diagramas de bloques. Entonces, entender esto, lo que hace un sample and hold, ¿verdad? Y que me da una PAM a la salida, es relevante. ¿Qué es esto? Es un concepto muy sencillo, pero es importante que lo tomen en cuenta. Ok, pues bueno, ya tenemos definida la modulación PAM, los sample and holds. Se dice que, bueno, aquí el ancho de banda es inversamente proporcional al ancho del pulso. O sea, el ancho de banda de esta señal es inversamente proporcional al ancho del pulso. ¿Por qué? Bueno, esto ustedes tienen que saberlo de curso de señales y sistemas, y si no, pues que lo tengan más claro, o sea, si no, repásenlo para que lo tengan bien claro. Es que una sucesión de pulsos lenta, digamos, que es así, va a ocupar un ancho de banda más pequeño que una sucesión rápida de pulsos, ¿verdad? O incluso podrían estar muy espaciados, pero si el pulso, perdón, es sumamente angosto, esto requiere más ancho de banda que la de arriba. Esto pueden repasarlo, ¿verdad? Repasar recuerden, las transformadas de esto es la señal SA, ¿verdad? Entonces, pueden repasar eso y es importante que lo tengan claro. O sea, el ancho de banda que requiere una señal lenta, ¿sí? Es menor que el ancho de banda que requieren señales. O que es una sucesión más rápida de pulsos, o que los pulsos son más afilados, por así decirlo, ¿verdad? Recuerden que el caso extremo es un pulso delta. Un pulso delta tiene una transformada que es una constante en todas las componentes de frecuencia. Ese es un caso extremo teórico, pero existe. Pero es para que lo tengan claro, ¿verdad? Entonces, el ancho de banda es inversamente proporcional al ancho del pulso. Sí. Y entonces, esa amplitud T, digamos, ¿qué valores tiene como límites en la vida real? Digamos, ¿qué tan pequeñito puede ser? Pues no hay límites en realidad, digamos. Los límites son los límites físicos que me permiten a un sistema hacer un pulso tan angosto como se quiera. Sin embargo, no es recomendable tener pulsos extremadamente angostos. Ahora, no hay un valor, no hay un valor. Lo que sí se debe tener claro es que a la hora de tomar decisiones del tipo de señal utilizada para muestrear, saber que entre más angosto sea este pulso, más ancho de banda voy a requerir. Eso es lo que sí debe tener ahorita muy claro. Sí hay relaciones ahorita, por aquí se ven, pero de momento es este concepto, ¿verdad? Que lo tengan claro, que a la hora de tomar decisiones del muestreo, aunque se vea muy bonito la idealización de tomar muestras con funciones muy angostas, funciones delta, eso tiene un precio. El precio es más ancho de banda. Entonces son los típicos compromisos, ¿verdad? De que cómo genero la señal y qué precio debo pagar ancho de banda. ¿Ok? Entonces, eso es lo que de momento quiero que tomen en cuenta, ¿verdad? Que el ancho de banda es inversamente proporcional al ancho del pulso, ¿verdad? Por lo que no debe ser muy, muy angosto. De hecho, lo que lo voy a el ancho del pulso P.
para que quede bien claro, ¿verdad? Es el valor T que está ahí. Entonces, bueno, la señal PAM como tal, ¿verdad? Como se le habla de modulación, bueno, entonces pongámosle SDT, pero nada, voy a ponerle el subíndice PAM ahí, es una sumatoria de la señal de los, vean que estas son las amplitudes de M de T muestreada en valores discretos, lo que les decía, en el tiempo la señal es discreta. Entonces, ¿qué me da esto? Esto lo que me da es la amplitud, ¿verdad? Del pulso. ¿Qué es H de T? Es el pulso, básicamente. O sea, H de T está desplazado N de TS, ¿verdad? Porque yo hago un desplazamiento de los pulsos. Entonces, H de T solito, ¿qué es? Es el pulso. Usualmente, pues sí, de amplitud 1, ¿verdad? De amplitud 1, ya está definido, digamos, el T. Ahí, no sale aquí, ese T no sale aquí, sino que H de T pues lleva esos pulsos, ¿verdad? Entonces lo que hago es desplazarlos, por eso el N de T es en ambos casos, ¿verdad? Entonces la altura se la da M de T, ¿ok? Vean aquí está H de T definido, ¿verdad? Vale 1 en este valor T, lo que estábamos diciendo, luego es 0, ¿verdad? Entonces esa es la forma matemática. Aquí está el espectro del pulso. Este es el espectro del pulso. Este es el HDF, ¿verdad? La transformada de Fourier de esto. Como es un pulso cuadrado, nos interesa la magnitud, por eso se pone entre barras, ¿verdad? Y es la magnitud de la función SA. Y hay muchas maneras de definir lo que es hasta dónde se quiere transmitir, ¿verdad? Obviamente, si yo le quito lóbulos de esto, pues el pulso va a ser menos perfecto. Y si yo le quito componentes espectrales, lo primero que uno empieza a hacer es quitándole los filitos acá, ¿verdad? Entonces, conforme yo le voy quitando componentes espectrales, el pulso se me empieza a hacer así suave, se empieza a suavizar. Y si le quito mucho, ya se empieza a hacer una deformación más grande. ¿Sí, Cristo? Profe, que esa transformada, digamos, esa es la transformada directa de una señal rectangular que está, que tienes, digamos, como el centro de la señal en 0. HT ahí tiene el centro de la señal como en T medios. ¿Eso corresponde directamente o...? Sí, digamos, esto es para un pulso, ¿verdad? O sea, esto es un pulsito ideal que va a tener ahí. Los desplazamientos del pulso en el tiempo lo que hacen es introducir, cuando hago la transformada, me introducen la frecuencia, ¿verdad? O sea, la fase, perdón, el E a la JNTS omega, creo que es, ¿verdad? Es una propiedad de las transformadas, que los desplazamientos en el tiempo se convierten en fases, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo la sumatoria, eso es lo que me afecta la fase de la señal, que obviamente tiene su repercusión en el espectro. Y lo que tenemos es una sumatoria de esos pulsos. Y se va afectando fuertemente la fase. De hecho, aquí está, bueno, la fase del pulso, ¿verdad? Cómo se ve. Entonces, la sumatoria lo que tiene es eso. Entonces, lo que uno debe tomar en cuenta es la traslación esa que se va dando ahí en los pulsos. Gráficamente, ¿cómo se ve la señal PAM? Bueno, imagínense que tengamos un MDT cualquiera, ¿verdad? Entonces, en banda base tenemos un M de omega. Aquí, bueno, aquí se le llamó omega sub n. Es el dibujito que me encontré, entonces, en el que está ahí. Esa es del Stremler, por cierto, esas figuras, por cierto, que hay algo malo en la animación, o sea, que no tenía que salir. Ahí lo arreglo. La señal de muestreo, ¿cómo sería? Es una sucesión de pulsos, es un tren de pulsos, ¿verdad? Es una señal periódica
que está ahí. De hecho, como señal periódica, ¿verdad? Que es su representación en frecuencias por una serie de Fourier, ¿verdad? La serie de Fourier me da la representación, por eso tenemos la señal SA, como tal. Los pulsos de ancho T, ¿verdad? Espaciados TS, y esa señal se llama IPDT, de pulsos, ¿verdad? Separados. Entonces, aquí tenemos la representación. Esto es porque está en omega, ¿verdad? Entonces, como está en omega, lleva un 2pi sobre TS. Si estuviese en frecuencia, nada más queda 1 sobre TS, que era como el caso anterior. Es porque, bueno, como están tomados del Strembler, están en omegas. Pero es lo mismo, ¿verdad? Lo que tenemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Si revisamos la señal, esta, tenemos una sumatoria de la multiplicación de m de t por h de t, ¿verdad? Es multiplicación al final de cuentas, ¿verdad? Una multiplicación en el tiempo es una, ¿cómo se llama? Convolución en frecuencia, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago esa convolución, ahí, ¿qué voy a tener? Voy a tener las réplicas espectrales de esta señal en cada delta, ¿verdad? De la serie de Fourier. Entonces, eso es lo que voy a tener ahí. Voy a tener esas réplicas. Y nos encontramos esto. O sea, que la representación en frecuencia de esta señal corresponde a esta réplica que se tiene ahí, ¿verdad? O sea, la señal en el tiempo, que sería la multiplicación de ambas, lleva esta característica que está ahí. Hay alguna pequeña diferencia que no vamos a ver tanto el detalle de que sea una multiplicación pura, ¿verdad? Porque se elimina el techito, ¿verdad? No es plano. Entonces la representación cambia ligeramente, pero bueno, no vamos a entrar en tanto detalle, porque tenerse a ver eso pues, lleva algunos detalles, pero se ve así, ¿verdad? Básicamente es esto, la representación. Esa es lo que se tiene ahí. Que cuando habíamos visto esto en AM, habíamos visto que, por ejemplo, uno aquí podría aplicarle un filtro aquí, ¿verdad? Y vean que aquí tendríamos una DSB SC. Eso lo vimos en AM. Recuerdan que cuando veíamos los moduladores AM, yo les decía, no siempre hay que usar el recurso precisamente de un mixer, ¿verdad? Podríamos hacer, y hablamos de un interruptor, que podría ser un interruptor de estado sólido, como un transistor, podría ser algo así, que me generara las réplicas. Bueno, este no es el caso, ¿verdad? No queremos hacer esto, pero es algo posible, ¿verdad? En realidad esto ya es algo que habíamos visto. Pero es importante ver cómo es el espectro de la señal. Y es importante saber entonces, ¿verdad? Que conforme uno vaya ahí muy creciendo, digamos, en frecuencia del pulso, ¿verdad? Si quiero mostrar muy seguido, pues hay más ancho de banda. Entonces, eso es importante. Y eso es característico de la señal PAM, en ese caso. Ahora, si yo quiero recuperar la señal MDT, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Bueno, y tengo la señal S-PAM de F, ¿verdad? O de omega, como la quieran ver. Se le pasa un filtro pasa abajo, ¿verdad? Suponiendo con un espectro limitado en banda, ¿verdad? Y que se cumplieron los criterios. O sea, si yo quiero recuperar la señal original, ¿qué tengo que hacer? De aplicarle un filtro. Lo que se llama, igual, hablando de los nombres, un filtro pasa abajo, ¿verdad? Low pass filter, que es muy común que en los libros se le llame a esto un filtro de reconstrucción. Nuevamente, es un low pass filter, pero se le llama filtro de reconstrucción porque es el filtro que me permite reconstruir la señal, ¿verdad? O obtener la señal nuevamente. Ahí está, nombre fancy. Filtro de reconstrucción y obtengo la señal de que se quería, ¿verdad? Al final, al final de cuentas, ¿verdad? Entonces,
Básicamente eso es lo que se tiene. Si se utilizan muestras planas, se dice que se agrega distorsión de amplitud y retardo de medios. Eso se llama efecto de apertura. Y bueno, eso se arreglan con ecualizadores y en cascada con el filtro de reconstrucción. Eso es un detalle un poquito más fino ahí, pero conceptualmente es así, el filtro de reconstrucción. Y bueno, se utiliza un ecualizador ahí para corregir componentes espectrales. En un momento les había hablado que el ecualizador es por componentes espectrales ahí que hay que compensar, ¿verdad? Pero así es como se obtiene la señal emergente. Ahora, hoy en día no se utiliza tanto. Después vamos a ver pues algunos ejemplos, pero esto no es tanto lo que se utiliza para transmitir señales, aunque puede ser y fue una opción muy popular en su momento, pero eso no es tanto. Pero sin embargo, aunque PAM no se utiliza para transmitir hoy en día, sí es un proceso interno de los sistemas modernos de transmisión digital. O sea, internamente los sistemas siguen utilizando PAM a lo interno. Entonces eso sí es importante tomarlo en cuenta. Entonces por eso si vemos los conceptos de esto, ¿verdad? Entonces, bueno, se dice que la transmisión de una señal PAM impone restricciones en la respuesta de amplitud y fase del canal debido a la relativa corta duración de los pulsos. Y bueno, acá, ¿verdad? Esto es lo que se tiene. Nuevamente, es más fácil si la señal no cruza cero, porque los pulsos hay que hacerlos negativos y ya eso introduce algunos problemas. Entonces, eso no es nada del otro mundo, se le agrega un offset a la señal, ¿verdad? Y entonces se modula y después quitar un offset es muy fácil, ¿verdad? Un capacitor de bloqueo la elimina de manera muy sencilla, ¿verdad? Se dice que el desempeño a ruido de PAM nunca va a ser mejor que la transmisión en banda base de la señal. O sea, como los pulsos son de amplitud, el ruido daña la amplitud, ¿verdad? O sea, así como se ve una señal analógica afectada por ruido, los pulsos PAM también. Como no están discretizados, o sea, son pulsos analógicos, se afectan igual, ¿verdad? Entonces, de eso es importante tomarlo en cuenta. Que son pulsos totalmente analógicos, entonces, como son pulsos analógicos, desafectan igual del ruido. Después, es uno de los motivos por los cuales PAM tampoco es tan popular, ¿verdad? Hoy en día. Para transmisión a largas distancias, algo que no se usa hoy, ¿verdad? Dice que PAM solo se utiliza como una manera de procesar el mensaje para multiplexación por divisor de tiempo. Pero se utilizan otros modos ¿cómo se llama? De modulación. Después vamos a ver que en realidad esto no es algo que hoy en día se utiliza así como ampliamente, sino que PAM es un proceso interno, ya no tanto de transmisión a largas distancias. Sin embargo, el concepto de PAM se mantiene en el sentido de que se pueden intercalar muestras. Esto sí se hacía antes, ¿verdad? Se tomaban muestras PAM de diferentes señales, se tomaban muestras PAM y se intercalaban, ¿verdad? Entonces, esto es con dos señales, nada más para mostrarlo fácil, ¿verdad? Un X1, un X2 y vean las muestras intercaladas. Claro, necesitamos que el receptor sepa pues adecuadamente cuál es cuál, ¿verdad? Pero es una manera de transmitir simultáneamente. Entonces se envían pulsos relativamente angostos, con periodos de muestreo más amplios, y se intercalan. Eso es un sistema TDM, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El esquema PAN tiene la propiedad de conservación de tiempo, eso es el detalle de que una vez que se tiene una muestra, ¿verdad? Transmitirla en el canal solo toma una fracción de tiempo porque la muestra es muy angostita.
¿verdad? Entonces, el tiempo entre muestras se utiliza para enviar otras señales de forma intercalada, que es lo que se muestra ahí. ¿Sí, Andrés? Andrés. Profe, esa señal de pulsos en, digamos, el círculo de trabajo es siempre el 50% o es, digamos, como no necesite. Ah, no, el ciclo de trabajo es mucho más bajo de un 50% para poder intercalar. Ok, Porque si fuera del 50%, las muestras chocarían, irían como hombro con hombro, ¿verdad? Entonces sí da problemas. Sí, qué sé yo, podríamos hablar de ciclos de trabajo de menos del 10%. O sea, pulsos muy angostitos en relación con el periodo de muestreo. Ujú. Para que quepan las muestras intercaladas. Es una buena observación. Gracias. Ok, gracias, profe. ok. Y aquí nada más para cerrar aquí con este ejemplillo, ¿verdad? Entonces, lo mismo, ¿verdad? Vean lo que les decía. Mensajes, filtros pasabajas que son low pass anti-aliasing filters. Nuevamente, son filtros, filtros pasabajo comunes y corrientes, ¿verdad? Los que salen en las picaritas. Pero cuando yo pongo ese filtro pasabajo para limitar en banda las señales y evitar problemas espectrales, se llama anti-aliasing. Entonces, básicamente, un sistema TDM lo que hace es tomar muestras de manera periódica, intercalarlas y después de multiplexor, bueno, aquí lo usa como un conmutador y un deconmutador, le llama, ¿verdad? Envía las muestras, ¿verdad? Y el filtro de reconstrucción, un filtro abajo común y corriente, pero que cuando yo lo pongo para obtener el espectro de banda base se llama de reconstrucción. Entonces, primero se pasan por un anti-aliasing, ¿verdad? Las muestras se toman a una frecuencia un poco mayor que 2W, ¿verdad? Que es la frecuencia de corte del low pass filter. Se intercalan secuencialmente. El ancho de banda sufre una expansión n veces los espectros originales, eso sí, ¿verdad? O sea, se supone que todas estas señales se tratan igual, ¿verdad? Son señales del mismo tipo. Por ejemplo, llamadas telefónicas, esto se usaba mucho. Entonces, por ejemplo, llamadas telefónicas que tienen una banda base, digamos, igual W. Entonces, al apurar las señales, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, voy a llamar esto diferente, voy a decirle aquí ancho de banda igual W, entonces aquí el ancho de banda de transmisión es NW, tiene una expansión por N, ¿verdad? Porque son N canales que se están transmitiendo, ¿verdad? Entonces N veces es el ancho de banda de esta parte. ¿Sí, Christopher? Christopher. Profe, perdón, dijo mi nombre. ¿Cómo? Eh, Profe, pero digamos, en un TDM no se pierde demasiada información. Ah, ¿por qué? ¿Por qué perder información? Teóricamente se transmite todo lo que se limita en banda, todo se transmite y se puede recuperar íntegramente lo que se transmitiéndose, o sea, hasta el ancho de banda W. No, digo yo, cuando usted intercala varias señales, no o sea, técnicamente no lo está discretizando, pero quizás se pueda tal vez ver cómo se comporta la señal, pero si fuera algo como que necesita como cada uno de sus instantes de tiempo para poder realmente recuperar la señal que se tenía antes, no genera problema eso de que se tiene que estar intercalando qué señal estoy muestreando cada cierto tiempo. No, no, no. O sea, usted puede recuperar la señal de manera íntegra, obviamente siempre ya en la práctica hay algunos problemas, pero no, digamos, la intercalación de manera correcta y luego la selección de las muestras, lleva a una recuperación completa del mensaje. Y de hecho, esto es lo que se utilizó durante muchos años en los primeros sistemas digitales de transmisión telefónica. Así es como se hacían. Eh,
Los primeros sistemas telefónicos totalmente analógicos era un cable desde su casa hasta una central y para transmitir la llamada telefónica había que hacer un camino eléctrico desde su teléfono, ¿verdad? Pasando por la central a puros conmutadores físicos, ¿verdad? Contactores, hasta otro lado. En algún momento se sustituye por esto. Entonces lo que se logra es que en un solo cable vayan cierta cantidad de llamadas y lo que hacían era intercalar las muestras de la señal de audio, básicamente. Y no se perdía, digamos, funcionaba más o menos bien. Más o menos bien porque siempre había problemas como en todo, ¿verdad? Pero no se pierde, digamos. Eso sí, la conmutación pues lleva sus retos. Ujú. Profe, pero también me imagino que algo como el audio, quizá no, o sea, uno es bien conocido, por ejemplo, la voz humana, como en qué frecuencias, este, pues va a ir cambiando, supongo, pero ¿qué pasa si tengo una señal que cambia en frecuencia demasiado para Ah, recuperar esas? si cambia mucho, digamos, usted siempre tiene que limitarla en banda. Y ahí usted va a transmitir lo que esté limitado en banda. Si la señal va más allá de W, lo que va más allá de W se pierde. Eso habría que tomarlo en cuenta a la hora de definir el sistema, cuál es la limitación en banda que le quiero hacer, ¿verdad? Ahora, si eso es una señal muy cambiante, que tiene componentes a veces muy bajas y de repente tira una componente muy alta, de hay que tomarlo en cuenta en ese W. Lo que pasa es en el W, ¿verdad? En la banda que se limita. Lo que pasa es que eventualmente, si se transmite muy poca información en esos componentes altos de frecuencia, se podría decir que se está desperdiciando ancho de banda, porque aunque se toma en cuenta para las muestras, muchas muestras van vacías, por así decirlo. Ya eso tiene que ver mucho con la característica de las señales. Y es parte de los problemas. O sea, esa parte la entiendo, pero a lo que me refería en cambio de frecuencia, me refería como qué pasa si una señal tiene muchos cambios de amplitud en un espacio corto de ancho de banda, por ejemplo. Y que Y el, no, mues- sí, no, y que los el, cambios. Uh-huh. perdón, que el muestreo no refleje realmente ese comportamiento de la señal porque no es lo suficientemente veloz, digamos. Pierde componentes de frecuencia, básicamente. Es que precisamente para eso se define la frecuencia de muestreo. Por ejemplo, usted lo que dice es, ¿qué pasa si yo tengo, usted lo que dice es, yo tengo una señal que varía despacito, así muy bonito, ¿verdad? Entonces tomo muestras ahí despacito y muy bien, reconstruyo la señal, ¿verdad? Todo bien, pero entonces su preocupación, si la entiendo bien, es qué pasa si mi señal cambia violentamente en el tiempo, ¿verdad? Entonces hace cosas así, pero yo igual estoy tomando las muestras despacito, ¿verdad? Entonces estoy perdiendo componentes, sí se pierden. ¿Qué debería hacer yo para rescatar las componentes? Aumentar la frecuencia de muestreo, pero aumentar la frecuencia de muestreo significa aumentar el ancho de banda que estoy transmitiendo, ¿verdad? Una cosa va con la otra. Una señal que cambia lento tiene un ancho de banda más bajo que una que cambia rápido. Y eso tiene una incidencia directa en la frecuencia de muestreo a elegir, porque la frecuencia de muestreo tiene que ser, bueno, mayor o igual de 2W, ¿verdad? Entonces una señal que va más rápido tiene más ancho de banda, entonces necesita una frecuencia de muestreo más alta. Por eso es muy importante definir adecuadamente qué tipo de señales se van a transmitir en un sistema de estos y que todas las señales sean de la misma característica. Yo no deberíamos mezclar señales de anchos de banda muy pequeños con señales de banda, señales de ancho de banda más grandes. El sistema tiene esa limitación como tal, ¿verdad? Para transmitirlo así en un TDM. Uh-huh. Sí, porque, digamos, Uh-huh. si ahí, profe, si usted, digamos, ¿cómo se diría? No sé cómo se dice eso, pero si usted pone muchos mensajes de entrada y no tiene una frecuencia de muestra lo suficientemente rápida, y usted va a perder un montón de información porque va a tener demasiadas señales. Entonces, pero eso es otra pregunta que le quería hacer. Entonces, digamos, si usted tiene un montón de mensajes
usted nada más podría como aumentar el ancho de banda un montón y la frecuencia también, digamos. Y usted puede transmitir casi que todo lo que usted quiera. Bueno, sí, dependiendo de la capacidad que tenga el conmutador aquí. Obviamente y técnicamente hay limitantes, ¿verdad? Pero sí, digamos, idealmente sí, sí se puede, pero no por nada, digamos, ya esto no se utiliza como tal, ¿verdad? Aunque sí hay algunas cosas que seguimos viendo porque hay algunas cositas que se ven, pero sí, esto era una limitante muy grande. Hoy en día los procesos usualmente se discretizan y lo que se hace es obtener la información ya en bits y ya más bien la información se acopla a sistemas que las transmiten incluso más rápido. Pero sí, digamos, eso es un problema. Y luego, un poco la preocupación suya, si uno tiene diferentes fuentes aquí, hay un problema, por ahí andan algún problema de algún examen, ¿verdad? Que dice, una señal que tiene un ancho de banda, ¿verdad? De no sé, 2 kilohertz, otra tiene de 5 kilohertz y otra tiene de 8 kilohertz. Bueno, ¿a qué velocidad debería trabajar el sistema, que es solo una velocidad de muestreo, para no perder información de ningún canal? Bueno, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que ajustarse a la más rápida y los otros sistemas están sobremuestreando. Sobremuestrear no es un problema técnico, digamos, no vas a perder información, nada más estás desperdiciando recursos, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, una señal que va lento y yo la sobremuestré, no pasa nada, tiro mucha redundancia. Eso es un desperdicio de recursos, nada más, porque yo la podría estar muestreando más lejos, pero si yo tuviese una mezcla de señales, sabiendo que el sistema TDM trabaja a una sola frecuencia, tengo que irme al caso crítico, que es la señal más rápida, entonces voy a tener que sobremuestrear las más lentas. Pero eso lo que hace es que no se pierde información. Si yo me fuera por la más lenta, lo que voy a hacer es submuestrear, donde sí perdería información de la señal que cambia más rápido. Y eso sí puede ser un problema. Profe, pero digamos, ¿cómo el de conmutador sabe a qué señal corresponde? Digamos que usted sobremuestre la de 2 kilohertz, porque usted está trabajando a 8 kilohertz y entonces usted tira como 4 muestras seguidas solo del mensaje 1. ¿Cómo el de conmutador sabe? Ahí están sincronizados. El sistema trabaja cerrado, digamos. El sistema no está determinando cuál viene sobremuestreado, así, él nada más tira muestras y trabajan a una sola frecuencia y ya están sincronizados. Y hay sistemas o hay métodos para poderlos sincronizar. Se envía primero una serie de pulsos que los sincronizan de manera que después se sepa. Digamos, se envía generalmente una señal característica que lo sincroniza, le da la frecuencia y entonces él después sabe que la primera muestra va para acá, la segunda para acá, la tercera para acá y ahí va distribuyendo. Aunque algunas muestras son sobremuestreadas y otras son apenas, ¿verdad? Pero ya los sistemas son sincronizados. O sea, es un sistema casi que mecánico, por así decirlo, ¿verdad? Que ya trabaja a una frecuencia fija. Él no se está ajustando a cada señal, trabaja a una frecuencia fija. Entonces, el muestreo es uniforme. Y Profe, ¿y este sistema en específico es más fácil de sincronizar que un sistema AM, por ejemplo? Son sincronizaciones diferentes. Porque la AM requiere una copia de la señal analógica, ¿verdad? Que es como la portadora piloto y demás. Esto lo que requiere es saber, digamos, él ya trabaja a frecuencias establecidas, lo único que necesita es saber cuándo empezar a contar, básicamente. Yo diría que sí que es más fácil porque ya él tiene un reloj interno que le dice cuánto trabajar. Y usualmente se están sincronizando cada tanto tiempo se envía un pulso de sincronización, porque como los relojes no son exactos, se van perdiendo con el tiempo poquito a poco, ¿verdad? Entonces cada tanto se le envía un punto como para, así decirlo, resetearlo y que vuelvan a agarrar sincronía. Y ya eso está contemplado dentro del diseño del sistema. Ok.
Y bueno, lo último ahí, ¿verdad? El modulador de pulso transforma la información a una forma conveniente para ser transmitida por el canal. Eso es porque aquí en el canal eventualmente podría, en otras opciones, enviarse esas muestras de una codificación diferente que no sea pulso. Pero eso veremos ahí más adelante. Bien, quería cerrar hasta acá la parte esta de todo lo que es PAM. Entonces, ¿qué hay que entender de PAM? De todo este concepto, ¿verdad? De muestras, tener muy claro que son muestras de amplitud analógica, discretización en el tiempo y que se pueden intercalar con un sistema TDM. Bien, damos pausita. Yo sí la necesito siempre. A mí me cansa la compu. Entonces hagamos pausita y ya casi venimos para seguir con esta que se llama la modulación por posición de pulso, que es como seguir avanzando en los mismos conceptos, pero vamos metiendo ahí conceptos diferentes. Entonces, pausita y ya casi. Bien, visto el sistema PAM a la luz de un TDM ya hemos hablado. Hoy en día TDM, bueno, sí se sigue utilizando para algunas cosas, pero después vamos a ver algunos ejemplos, algunas cosas donde se va a ver que la intercalación de información hoy en día es un tanto distinta, no exactamente el TDM es así de muestras intercaladas una a una como se mencionaba anteriormente, pero bueno, son las bases de sistemas modernos, entonces hay que chequearlo. Ahora vamos a seguir, este es el Pulse Position Modulation, modulación por posición de pulso, que lo que hace es tratar de resolver un problema, y es que almacenar la información en amplitud significa hacer la propensa al ruido, ¿verdad? Entonces se buscan otras opciones. Digamos, en el caso del PAM, son pulsos analógicos, igual se ven alterados por el ruido, se altera la información, se deforma. Entonces, así como se vio en las modulaciones de onda continua, que AM es mucho más susceptible al ruido que el FM, bueno, y PAM es más susceptible que otros métodos que almacenan la información en otros lugares que no sea la amplitud. ¿Cuál es la idea aquí? Que las muestras de la señal, ¿verdad?, se usen para variar el ancho de pulso para pulsos individuales. En realidad hay varios nombres que aplican para esta misma, que puede ser Pulse Duration Modulation, PDM, también Pulse Width Modulation o PWM. Estos los ven mucho en control, los sistemas PWM que se usan para controlar motores, solo que aquí no lo vemos como un sistema de control de motores, ¿verdad? Sino que lo vemos como un sistema para información. Y también se le llama Pulse Length Modulation. Montones de nombres para lo mismo. ¿Cuál es la idea? Tener un pulso base de referencia, que es este, y que el pulso adquiera un ancho, vean que aquí la amplitud es igual para todos, y el ancho va a ser proporcional a la información. Entonces el PDM es esto. Vean que a mayor amplitud, el pulso es más ancho. A menor amplitud, aquí tomando en cuenta incluso el negativo, ¿verdad? Como menor, es más angustito el pulso. Eso es lo que se utiliza en un PDM. En motores se le llama PWM para control de motores porque, bueno, el área bajo la curva de cada pulso es una cantidad de energía, ¿verdad? Entonces, entre más ancho sea el pulso, más energía yo le transmito a un motor y se mueve más rápido o se mueve más, ¿verdad? Si es más angosto, pues se mueve menos. Eso es lo que se utiliza para control de motores. Sin embargo, nosotros no estamos viendo motores, ¿verdad? Para nosotros el ancho del pulso lo que implica es información de la amplitud de la señal que se transmite. Lo que pasa es que eso tiene un detalle, así como para motores. Estos pulsos llevan más energía y estos llevan menos energía. En una transmisión de información eso no es muy conveniente. ¿Por qué no es muy conveniente? Porque tiene, bueno,
grandes fluctuaciones de energía dependiendo de la señal que yo esté enviando, ¿verdad? Si de repente la banda base es una señal que en el tiempo es así, esto requiere mucho más energía que una señal más baja, ¿verdad? Y se vuelve más cara. Si yo estoy hablando de un sistema, por ejemplo, inalámbrico, un sistema portátil de baterías, de ahí está transmitiendo pulsos más anchos, me descarga más, requiere más energía que más angostos. Entonces, dado que se tiene esto, a alguien se le ocurrió decir, bueno, ahí consideremos solo las transiciones, ¿verdad? Para ver el ancho del pulso, ¿verdad? Entonces, energéticamente es más eficiente. Y ahí es donde llamamos ppm, donde se dice lo siguiente: todos los pulsos empiezan en un mismo instante. Voy a borrar aquí un segundo para limpiar esto. Entonces, lo que se le ocurrió a alguien decir es que todos los pulsos empiezan en un mismo instante. Entonces, los pulsos todos empiezan aquí, ¿verdad? Entonces, empiezan aquí, todos los pulsos. Ustedes ven, bueno, aquí a veces esto no me deja poner las rayitas donde yo quisiera exactamente. Bueno, más o menos, ahí que se vea. Todos empiezan en el mismo momento, ¿verdad? O sea, no en el mismo momento, sino en un tiempo predeterminado que es discreto, ¿verdad? Caso anterior, bueno, ahí me disculpan la precisión del programita que no me deja poner la rayita exactamente donde quiero, es discreta. Pero todos empiezan igual, ¿verdad? Entonces uno lo que ve aquí es que todos los pulsos empiezan al mismo instante. Entonces a alguien lo que se le ocurrió es decir, dado que eso es una información conocida, no hay que transmitirla siempre. ¿Por qué? Porque el receptor puede saber cuándo empiezan los pulsos. Se sincronizan inicialmente y se puede saber. Transmitamos únicamente la posición de donde un pulso termina. Porque si el receptor sabe cuándo empieza, si yo le transmito cuándo termina, yo puedo determinar el ancho del pulso y por lo tanto la información, ¿verdad? Entonces, a la hora de transmitir, lo único que se envía es cuando el pulso termina. Entonces, vean aquí, por ejemplo, aquí termina aquí. Entonces, el pulso es mucho más ancho. Pero vean aquí, aquí termina aquí, el pulso es más angosto. Por eso se le llama Pulse Position Modulation. Entonces, lo que se envía es un pulso uniforme. Uniforme es que el ancho es igual. Pero lo que indica el flanco del pulso que se transmite es donde termina el pulso de información. El receptor tiene que saber, tiene que determinar por su propia cuenta cuándo es que empieza el pulso. Para eso hay un proceso de sincronización. No son tan exactos, estos no son tan de alta frecuencia, ¿verdad? Entonces se utilizan relojes que generan pulsos en ambos lados. Esta transmisión no es algunos kilohertz, es lo que puede enviar, algo así. Entonces, relojes que tengan inexactitudes en el rango de hasta microsegundos funcionan. Entonces, el receptor sabe, él determina cuándo debe empezar un pulso y él solo está leyendo la información que él recibe, le permite determinar el ancho del pulso original, el ancho de la señal que se tenía. ¿Qué logramos con esto? Que al transmitir un ppm, es un sistema más sencillo, es más eficiente energéticamente, ¿verdad? Que son pulsos más angostitos. Pero entonces la posición del pulso, que va variando, aquí se ve, lo que determina es el ancho de la banda base. Y esa es la idea, esa es la idea. Y que esto sea pues más eficiente energéticamente. ¿Ok? Es un concepto sencillo, igual esto no se usa tanto, pero es importante entenderlo porque se usa para sistemas más adelante. Entonces, la posición del pulso en relación a la señal C modular se varía de acuerdo con la señal de información. Vean que acá la modulada ppm es una sumatoria de pulsos
que tienen una base, digamos, esta es si la señal no fuese modulada, esto no existiría, ¿verdad? Pensemos en eso. Entonces, ¿qué es esto que está aquí? Una sumatoria de pulsos desplazados nada más, pero a intervalos regulares. Ese intervalo regular se pierde, o lo varío, con la amplitud de la señal, que es esto, ¿verdad? Y un factor ahí para poderlo ajustar, una constante que como la hemos visto tantas otras veces, ¿verdad? Se usa para poderlo ajustar. Entonces, ¿qué hace esto? Mueve la posición del pulso. Si la señal es negativa, la mueve hacia la izquierda, porque esto se convertiría en un más. Si es positiva, se mueve hacia la derecha. Si la señal es cero, queda centrada donde iba, ¿verdad? La señal SDT no puede traslaparse, obviamente, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a una relación y que es que Kp por el MDT max, como lo hemos visto antes, tiene que ser menor a TS medios. O sea, el pulso se puede mover medio periodo a la izquierda y medio periodo a la derecha. No más de eso, porque si no se empiezan a traslapar las muestras y nadie quiere ese traslape, ¿verdad? Y pues el ancho de banda aumenta si la separación mínima entre pulsos se hace más pequeñito, lo que ya hemos visto, ¿verdad? Este concepto es importante, ustedes tienen que tener claro que pulsos más delgaditos requieren más ancho de banda, ¿verdad? Y más seguidos también requieren más ancho de banda. Entonces eso es algo a tomar en cuenta. Esta relación es importante, por ahí un problema creo que ha habido. Entonces, que si yo se les dice, hay una señal así, se les dan los valores de la señal, se les da el periodo de la señal, algo así, entonces determine Kp para que no haya traslapes o una cosa así, ¿verdad? O más bien se tiene incluso el Kp, MDT y determine el TS para esa señal. O sea, esta relación por ahí es relevante, de hecho, creo que es importante tal vez ponerle un cuadrito, porque es una forma relevante de la relación. ¿Cómo se genera el ppm? Esto de manera informativa, en realidad eso no es algo que entremos fuerte, pero importante es ver cómo se genera. Entonces tenemos, y vean un poco lo que les decía la interpretación de diagramas, una señal de información, un sample on hold, ¿verdad? Ya sabemos qué es eso. O sea, a la salida de un sample on hold que tenemos, una señal PAM, siempre tenemos una señal PAM, por eso la interpretación. Este generador de pulsos es el que me tira los pulsos, ¿verdad? Cada tanto, ¿verdad? Entonces del sample on hold sabemos qué es lo que se tiene. Entonces tenemos la señal. Aquí, en este caso, es un pan especial sin espacios entre las muestras, lo cual se puede hacer, ¿verdad? Los pulsos son gruesos para generar una escalera, básicamente. Generar una escalera, pero es una señal pan, esa escalera, ¿verdad? Luego tenemos una señal diente de sierra, la cual es conocida, ¿verdad? Ustedes conocen la señal diente de sierra, que se usan para muchas cosas, que es una señal de este tipo. Y aquí un sumador, ¿verdad? Este es un sumador como estos que hemos visto así, ¿verdad? Es un sumador que me suma esta más esta. ¿Qué es lo que hace ese sumador? Entonces, le agrega niveles, offsets a la señal, ¿verdad? Según el muestreo que se tenga. Entonces, la señal a la salida es así. Se obtiene desplazamientos. Y entonces después aquí lo que viene es un detector de umbral. El detector de umbral lo que hace ahí es tomar o generar muestras a partir de cierto umbral. ¿Cuáles son las muestras? Bueno, hay impulsos cada vez que la señal VDT cruza por cero hacia valores negativos. O sea, hacia valores negativos. Estamos hablando de aquí hacia valores negativos, o sea, de arriba hacia abajo, de alto a abajo, por así decirlo. Se genera un pulso aquí, se genera uno aquí, de alto a abajo, uno aquí, de alto a abajo, uno aquí, aquí y aquí, ¿verdad? Entonces, la señal se genera un pulsito. De hecho, mira, casi no debería tener eso. De hecho, es raro. Le hace falta los pulsitos ahí.
aquí lo que se generaría, no estoy seguro, me late que esto sube, sí, se me perdió una imagen. Se me perdió una imagen ahí en la presentación. Bueno, voy a revisar eso, la imagen que se perdió, pues ya se las genero. IDT. ¿Cómo sería IDT? IDT, pues no es nada del otro mundo, ¿verdad? Digamos, si la señal viene acá, así, se van generando pulsitos en cada una, ¿verdad? Entonces tenemos un pulso, como son pulsos, tal vez los podemos ver incluso como un rectángulo, ¿verdad? Más o menos aquí se genera un pulsito. Por acá se genera otro pulsito. Por acá se va a generar otro pulsito. Todos de la misma amplitud. Aquí no me están quedando muy bonitos, ¿verdad? Pero todos de la misma amplitud. Entonces son pulsitos, uno más separados que otros, ¿verdad? Todos se supone que son del mismo ancho. Pero se van generando ahí los pulsitos. Tengo que revisar. Se me perdió esa señal. Debería venir aquí. No sé qué pasó. Pero son pulsitos todos de la misma altura y del mismo ancho, nada más que en posiciones diferentes. Por eso se llama ppm, ¿verdad? La modulación por posición de pulsos. Entonces, a partir de esa diferencia de posición, pues tenemos los pulsos ahí. Entonces, bueno, eso es más que todo el comentario de cómo se hace. No solemos entrar mucho en este detalle, pero por lo menos importante esto de ir entendiendo los diagramas y demás, para que presten atención a esa parte. ¿Cómo se detecta la señal, verdad? ¿Cómo podemos hacer para localmente regenerar MDT, verdad? Bueno, nuevamente, suponiendo que MDT es limitada en banda, estamos siempre en lo mismo, lo que se hace es convertir ppm a PWM. Lo que les decía, el receptor tiene que saber localmente, él genera cuando empiezan los pulsos, ¿verdad? Si él está haciendo esto, él localmente, él sabe, tiene que determinar si el pulso empezaba aquí, ¿verdad? Entonces este es el ancho, empezaba aquí, etcétera, ¿verdad? Entonces logra convertir ppm en PWM, ¿verdad? Y luego integra el área de PWM, ¿verdad? Calculando el área bajo la curva del pulso, ¿verdad? Muestra la salida del integrador con una señal PAM y demodula el PAM para recobrar el mensaje. Entonces, esta es más o menos la idea. No vamos a entrar en esta parte de circuitos y demás, pero por lo menos para tener una idea. Vienen los pulsos, ¿verdad? Entonces, estos son los pulsos que se enviaron. Él tiene un clock, este es local, del receptor. Y entonces él determina el ancho del pulso. ¿Sabe? Empezó aquí y aquí decía dónde terminaba. Entonces ahí está un pulso angostito. Entonces dice, el reloj local dice, si empieza aquí y aquí llegó el otro, ¿verdad? Entonces ahí está el pulso. Este empezaba aquí y me llegó hasta acá, entonces un pulso más ancho. Entonces esto es un PWM, ¿verdad? O un PDM, ¿verdad? Como decía ahí. Y lo que hay que hacer es integrar esto, ¿verdad? E ir sumando esas partes. Entonces, el integrador me dice, básicamente, ¿qué hay que hacer? Cargar un capacitor con la energía del ancho del pulso. Entonces, el capacitor se carga con eso y llega a, como se carga, llega a cierta amplitud, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se maneja. Entonces, bueno, con un circuito que se ve algo así, ¿verdad? ppm y pulsos de reloj por acá, ¿verdad? Entonces tenemos el PWM y un capacitor que se va cargando a eso que está ahí, básicamente, ¿verdad? Sin entrar mucho en detalle, porque como les dije, en este curso no nos centramos en circuitos, pero por lo menos para tener una idea. Es un sistema que no puede ser tampoco muy rápido, ¿verdad? Un ejemplo de lo que se puede utilizar eso, hay algo que se llama radioimpulso, que es que la información se transmite en pulsos muy angostos separados ampliamente. Eso es impulso radio, como dice ahí. Eso, ¿cómo se llama? La idea
Eso es un tanto, perdón, es un tanto distinto. Es un tanto distinto lo que se transmite acá. Son señales de amplio ancho de banda, porque son pulsos muy angostitos. No se envían pulsos cuadrados, se envía un pulso que se llama monociclo gaussiano para que tenga menos componentes de frecuencia. Ahí viene la expresión, pero no es algo lo que vayamos a entrar ampliamente a revisar. Entonces, no es tan solo ahí, digamos, cómo se genera el pulso. Este es el pulso, esto es en el tiempo, ¿verdad? Y esto es en frecuencia. Es un pulso que se ve algo así. Eso es para que tenga menos componentes de frecuencia. Vean que ser suavizado, al ser suavizado el pulso, tiene menos componentes de frecuencia que un pulso cuadrado. Un pulso cuadrado es la función SA. Este pulso cae así, digamos. Entonces se utiliza algo así. Entonces la señal se modula con ppm, ¿verdad? Entonces los cambios en la separación nominal es la de referencia, ¿verdad? Se interpretan como información. Para un 0 la separación se reduce un poco, para un 1 se aumenta en 1. Esto es info digital, básicamente. Por posición indico ceros y unos. Entonces se utilizan separaciones entre, bueno, 1000 nanosegundos es para dejar todo en nanosegundos, pero es un microsegundo y 25 nanosegundos, ¿verdad? Y tiene tasas de transmisión de hasta 40 megabits por segundo. Entonces, se toma una referencia. Vean que la referencia vendría aquí como en los cuadritos. Entonces, aquí venía la referencia, aquí se puso un poco más atrás. Es un 0. Un 1, un poco más allá. Un 1, un poco más allá. Un 0, un poco más acá. Entonces, eso es lo que se llama radio pulso, que es por posición de pulsos. Es una aplicación, de hecho, esto está como tal, para entender un poquito, ¿verdad? Este es otro. La potencia dice que se distribuye en un espectro amplio, ¿verdad? Entonces, al estar distribuida, una interferencia que haya en una frecuencia particular no me afecta tanto. Entonces, bueno, esto es algo igual, ¿verdad? Por ahí viene una referencia donde tomé esa exposición de eso que se utiliza ahí. Desventaja, pues hay ruido en todos los canales, por lo cual la potencia se debe limitar. Se limita a aplicaciones de corto alcance, algunos centenares de metros, por algunas características. Y es un esquema de modulación muy simple de aplicación en comunicaciones inalámbricas en interiores. Existe, está y demás, pero en realidad ya hoy no se usa tanto. Pero bueno, son opciones que se tienen por ahí. Y ok, ya aquí viene otro tema, pero ya la próxima clase empezamos a hablar de cuantificación, pero aquí ya avanzamos bastante con todo este tema. Todo lo que tiene que ver con, en realidad es un poco de discretización, ver técnicas de discretización. Después vamos a ver cómo todo esto se puede o se usa para otros sistemas digitales, como empezamos a ver. Lo que he hecho aquí ya que hay un pequeño ejemplo, ¿verdad? Cómo se puede hacer posición de pulsos para transmitir ceros y unos, no precisamente información analógica. Pero bueno, tiene características de mayor resistencia al ruido. Y bueno, hasta aquí llegaríamos hoy con la exposición de conceptos. ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta respecto al plan, en realidad. ¿Respecto a qué, perdón? Respecto al plan del programa del curso. Ajá. Es que, bueno, no sé cómo estemos, pero a lo que veo, bueno, estamos en semana 13 y el último tema dice que es de 3 semanas y la próxima semana vamos a tener una práctica y no sé si la próxima también. Entonces no sé cómo usted lo vea,
Sí, ¿Cómo vamos a salir? sí, básicamente. No, sí vamos a salir bien. En la próxima clase ya terminamos este tema, que es modulación de pulsos. Lo estamos viendo mucho más rápido, porque digamos, dentro del planeamiento está ver ejercicios, ese tipo de cosas. Ahorita usualmente yo me detengo a hacer un montón de reflexiones al respecto, ¿verdad? No lo estoy haciendo. Ya el próximo tema terminamos ahí, y pasabanda también, lo vamos a ver rápido en exposición de conceptos, pero mis planes yo lo he estado revisando, creo que sí salimos. La próxima clase cerramos acá, vean que hoy llegamos incluso aquí a PPM, nos entretendremos mucho en PCM. El próximo tema, modulación delta, se ve muy rápido, entonces ahí avanzamos rapidísimo. Y esta parte sí vamos a avanzar muy bien, digamos, ¿no? Con el tiempo creo que sí vamos a salir bastante bien. De hecho, si vemos el cronograma, hoy estamos semana 3, hoy estamos aquí el 12 de mayo, ¿verdad? Aquí terminamos eso, y yo sí estoy optimista que incluso tal vez la próxima clase empezamos acá el otro, y que en 2 lecciones podemos cerrar, aunque dice 3 semanas, es porque lleva bastante práctica ahí. Vamos a ver, pero yo creo que sí salimos, me parece que sí salimos. Pero sí lo he estado viendo, creo que sí cerramos con los contenidos. Pero ahí está contemplado. ¿Otra pregunta? Bien, si no, entonces cerramos hoy por acá. Y nos estamos viendo el próximo martes. Entonces, que les vaya bonito, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Pura vida. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.